Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el profesor Ariel y en esta ocasión quiero contestar dos preguntas. ¿Qué es el tema de un texto? ¿Y qué es una idea en un texto? Así que, comencemos. Primero abordaré la respuesta a la pregunta ¿qué es el tema de algo? Si hablamos del tema de un texto literario o discurso, el tema se refiere a la idea central o el asunto principal de un texto. Es aquello que resume la intención comunicativa del autor. La manera más fácil de encontrarlo es dar respuesta a la pregunta ¿de qué trata el texto? Veamos un ejemplo. Las ballenas. Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los 20 metros de largo. A pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por pequeños animales que viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas que, cuando se hacen grandes, se transforman en cangrejos, gambas, etc. La ballena, para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad de agua. El agua es filtrada y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una especie de filtro y le sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra gran cantidad de agua y así muchas veces. De esta forma, el animal más grande de la Tierra se alimenta de unos animalitos tan pequeños que es difícil verlos a simple vista. En este caso sería fácil guiarnos por el título, las ballenas. Sin embargo, el tema del texto no es únicamente las ballenas, sino específicamente la alimentación de las ballenas, debido a que la mayoría de los enunciados hablan sobre eso. Veamos de nuevo. De los 9 enunciados, 6 enunciados hablan del proceso de alimentación de las ballenas y 2 especifican lo que es el plancton, que es justamente el alimento de las ballenas. Veamos otro ejemplo. El caballo de Troya. Hacía muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Por la noche, se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos, y los demás, a la mañana siguiente, subieron a sus naves como si se marcharan. Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que habían dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención y pensaron meterlo también en su ciudad, como si fuera un botín que hubieran conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos, lo que creían que era su victoria. Pero cuando estaban dormidos, Ulises y sus soldados salieron del caballo y silenciosamente abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos, que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conseguir en muchos años. Aquí nos encontramos con un relato. A diferencia del texto anterior, en este encontramos una sucesión de hechos dirigidos por personajes. Nuevamente, sería fácil dejarnos guiar por el título y decir que el tema del texto es el caballo de Troya. Y nuevamente no estaríamos completamente equivocados, como en el caso del texto de las ballenas. Sin embargo, tenemos que ser más específicos, es decir, ¿qué del caballo de Troya? Así como en el texto anterior, la respuesta a la pregunta ¿qué de las ballenas? Fue su alimentación. Entonces, ¿qué del caballo de Troya? ¿Su construcción? ¿Su uso? ¿Sus beneficios? ¿Su destrucción? Podríamos decir que el texto nos habla del uso del caballo de Troya para la conquista de la ciudad por parte de los griegos. Con estos dos ejemplos, podemos darnos cuenta de que los títulos de los textos a veces pueden ayudarnos a identificar el tema del texto, pero es importante hacer un ejercicio mental adicional de hallar detalles adicionales que puedan complementarlo. También es importante mencionar que puede haber textos que no tengan título
o que el título no corresponda directamente con el tema del texto, por una situación de estilo del autor. Por eso es importante que siempre hagamos una lectura de él para estar seguros de lo que se trata. Ahora bien, en arte la situación es distinta. En este caso, el tema es el hilo conductor que recorre una obra, ya sea un libro, una pintura, una película o cualquier forma de expresión artística. El tema entonces representa el propósito detrás de la creación y proporciona cohesión y significado a la obra en su conjunto. Si nosotros vemos la película Blancanieves y los 7 enanos, el primer largometraje animado del estudio Walt Disney, podremos encontrar que el tema es la victoria del amor sobre la maldad. En este caso, el título nos presenta solamente algunos de los personajes, pero no el tema. Otro caso similar es el de la canción mexicana Cielito Lindo, cuyo tema no es un cielo que se ve bonito, sino el amor, la belleza y la alegría de la vida. Ahora abordaré la respuesta a la segunda pregunta: ¿qué es una idea en un texto? En el contexto de un texto, una idea se refiere a un concepto, pensamiento o afirmación que el autor desea comunicar al lector. Las ideas pueden ser simples o complejas y se utilizan para desarrollar el tema principal del texto. Las ideas pueden estar organizadas de diversas maneras y cumplir diferentes funciones dentro del texto, como introducir, desarrollar, apoyar o concluir. Las ideas pueden clasificarse en 5 categorías dependiendo de sus características. Primero tenemos la idea principal. Es la idea central o el mensaje más importante que el autor quiere transmitir. La idea principal resume el propósito o el tema del texto. Idealmente, cada sección del texto tiene una idea principal, es decir, cada párrafo tiene una idea principal, cada subtema tiene una idea principal, y cuando se trata de todo un texto, a esa idea principal se le llama idea temática. Después vienen las ideas secundarias. Estas son las ideas que apoyan y desarrollan la idea principal. Proporcionan detalles, ejemplos, evidencias y explicaciones que ayudan a clarificar y fortalecer la idea principal. También contamos con las ideas complementarias, que son aquellas que, aunque no sean esenciales para el desarrollo del tema principal, añaden valor y contexto al texto. Pueden incluir anécdotas, datos históricos o referencias culturales que enriquecen la comprensión del lector. Otra manera de clasificar las ideas es a través de lo evidentes que son. Así tenemos las ideas implícitas, que son aquellas que no se expresan de manera directa en el texto, pero que se pueden inferir a partir de la información proporcionada. Requieren que el lector lea entre líneas para captar el mensaje subyacente. Y finalmente, las ideas explícitas, que son las que se expresan de manera clara y directa en el texto. No requieren interpretación adicional por parte del lector para ser comprendidas. ¿Cómo identificar una idea en un texto? Primero, tenemos que determinar el tema general del texto. Recuerda que para eso podemos preguntarnos sobre qué trata el texto en términos generales, sin guiarnos completamente por el título. Una vez hecho esto, hay que localizar las ideas principales, buscando las oraciones o frases que proporcionen el mensaje más importante del texto. Un texto se compone de muchas ideas principales, pero recuerda que la más importante de ellas, aquella que sintetiza el tema central del texto, es la idea temática. Leamos el siguiente texto. Las brazas. Los pescadores acostumbran a medir las distancias en brazas. Para medir la profundidad del mar, tiraban una cuerda con una piedra en la punta. Luego iban recogiendo la cuerda y midiendo las veces que podían extender los brazos. Así, un marinero decía que el fondo del mar estaba a 5 brazas porque había tenido que recoger la cuerda en 5 ocasiones. Era una forma de medir porque las brazas eran parecidas de un marinero a otro, pero nunca iguales. Dependía de que el marinero fuese grande o pequeño para que la braza fuera mayor o menor.
Existían también otras medidas. Cada pueblo tenía unas medidas diferentes y era difícil entenderse. Por ello se pensó en una medida común para todos, el metro. El metro es la unidad que utilizan casi todos los países. Así, las medidas que se hacen en un país son iguales a las que se hacen en otro. ¿Cuál sería el tema del texto? El reemplazo de la medición por brazas por el metro. ¿Cuál sería la idea principal? El metro es la medida común que utilizan casi todos los países. ¿Por qué? Y es aquí donde encontramos las ideas secundarias. Porque antes los marineros medían con brazas, pero las medidas, aunque parecidas, nunca eran iguales. ¿Por qué? Porque dependía de que el marinero fuese grande o pequeño para que la braza fuera mayor o menor. ¿Por qué? Porque una braza es la medida de las veces que podían extender los brazos para recoger una cuerda que tiraban con una piedra en la punta hacia el mar para medir su profundidad. Y así podríamos seguir haciendo preguntas que nos den más detalles sobre esto. Una manera de facilitar la identificación de las ideas principales es distinguir entre ideas principales y secundarias al mismo tiempo, observando cómo el autor estructuró el texto. Pero eso será tema de otro video. Mientras tanto, practiquen identificando el tema de los textos que lean o incluso de las obras artísticas con las que tengan contacto. Hasta la próxima ocasión. Adiós.